Buenas noches. Vamos a comenzar hoy adentrándonos en las Escrituras y si tienen su Biblia, por favor, vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8 y comenzaremos leyendo los versos 15 y 16. Es un libro maravilloso escrito por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando terminaba su tercer viaje misionero proclamando el Evangelio, fundando iglesias, y aquí está escribiendo alrededor del año 57. Estamos leyendo en Romanos 8, comenzando en el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este poderoso y maravilloso pasaje nos es dicho que si nosotros hemos sido redimidos, si nosotros nos hemos arrepentido del pecado y puesto nuestra confianza en el sacrificio hecho por Cristo en el Calvario, si su vida ha sido puesta en nosotros, entonces nosotros somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas clamando, Abba, Padre. Y hoy, si tú eres nacido de nuevo y tus pecados son perdonados, la Biblia dice que tu Padre Celestial te ha hecho un heredero a través de Cristo Jesús. En el verso 16, el Espíritu da testimonio de este hecho. El Espíritu de Dios viene con una seguridad de que yo soy un hijo de Dios. Y es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Y Pablo vuelve a escribir acerca de ello en Gálatas 4, 6 al 7. Resonando las palabras que leímos, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como ven, Dios no es un ser muy distante que no se relaciona con nosotros y que solo nos ve desde arriba. Dios no es un ser místico que solo puedes conocer desde lejos. Si nosotros hemos sido unidos a su familia a través de una adopción divina, Él es nuestro Padre con el cual nosotros podemos tener una relación personal como hijos suyos. Este concepto de que Dios es nuestro Padre y teniendo esa adopción divina no es un pensamiento aparte o una dulce y linda idea que nos gusta escuchar de vez en cuando. No, es una realidad que Jesús enfatiza y Jesús la enfatiza en su ministerio. En Juan 6, la Biblia dice que Jesús era antes de todos los líderes religiosos grandes de ese tiempo. Y Él les declaró que Dios en los cielos era su Padre. Y la Escritura dice que debido a esto, ellos intentaban aún matarlo, procuraban matarlo aún más. Ya lo odiaban, ya lo querían matar, pero cuando escucharon que él dijo que Dios era su Padre, ellos aún más procuraban matarlo. Porque para ellos esto era algo radical, era un concepto blasfemo, tanto que ellos estaban dispuestos a matar por esta idea. Si tú les decías a ellos que Dios es tu Padre, ellos lo consideraban que era digno de muerte, porque ellos decían que al decir esto te estaba haciendo igual que Dios. Estás diciendo que eres su hijo de Dios, es decir, te estás poniendo ahí arriba con Dios. Por supuesto, los que caminan con Jesús, los que creían que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que había venido desde el cielo para ser nuestro Redentor y nuestro Libertador, para ellos no era tan radical porque ellos creían que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Pero un día Jesús vino a sus discípulos y les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y él dijo también en Juan 20, verso 17, yo subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Él les enseñó que sí, Él es el Hijo de Dios y sí, Dios será su Padre, pero Él es nuestro Padre también. Los judíos religiosos de ese día realmente rechazaban esa idea por su corazón malvado y su corazón terco, porque no podían entender este concepto maravilloso. Y Jesús no estaba trayendo una idea nueva, sino que Él estaba enfatizando algo que ya estaba desde hace mucho en las Escrituras. Los profetas de la antigüedad entendían esto, que Dios es más que un ser distante, Él es nuestro Padre. Isaías dijo en Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. De nuevo el profeta Isaías declara, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías proclamó en el capítulo 31 que Efraín es hijo precioso y es niño en quien me deleito. David escribió en Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Estos pasajes declaran que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y está a través de todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús vino y comenzó a enseñar y a predicar, Él enfatizó esto aún más. Él enfatizó lo que estos grandes profetas de la antigüedad ya habían dicho. Pero a pesar de estos pasajes, los líderes religiosos del día de Jesús decían de que decir una cosa así te hace ser igual que Dios, pero por supuesto, sabemos que estaban equivocados. Decir que Dios es tu Padre en ninguna manera te hace igual que Dios. Esto es una idea falsa que habían escuchado. Hay una historia que ilustra qué ridícula es esta idea. Era el verano de 1945 y en ese tiempo de la historia de Estados Unidos, el béisbol era lo más importante. Si eras una estrella de béisbol o si estás viendo de India o de Pakistán, es como el cricket, es la misma familia de deporte que el cricket. Si eras una estrella de béisbol en ese tiempo, eras una gran celebridad. Y una de esas celebridades en ese tiempo era Joe DiMaggio. Y una vez entró al Yankee Stadium, al estadio de los Yankees, tenía a su hijo de 4 años, Joe DiMaggio, hijo. Y Joe DiMaggio lo llevó no como para presentarse como un gran deportista, sino que él llegó ese día solo como un aficionado. Él quería que su hijo experimentara cómo es estar en el estadio como un aficionado. Y antes de que el juego comenzara, él se sentó con su pequeño hijo, Joe DiMaggio, hijo. Y cuando los aficionados estaban allí, no les tomó mucho tiempo reconocer que Joe DiMaggio estaba allí. Y un aficionado dijo, miren, ahí está Joe DiMaggio. Y entonces todo el estadio estaba cantando, Joe DiMaggio. Bueno, para ese pequeño de 4 años de edad, el nombre de su papá era Papi. Y su nombre era Joe DiMaggio. Entonces él vio a su papá, esa gran estrella, y le dijo, ¿ves, papá? Todos aquí me conocen. Él pensaba que estaban aludiéndolo a él, pero este pequeño estaba equivocado. No se trataba de él, sino que se trataba de su padre. Entonces así era con los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Teniendo un Padre Celestial no nos hace igual que Él, porque no se trata acerca de nosotros, sino que se trata acerca de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros ni siquiera somos dignos de estar aquí, porque nosotros solo somos dignos de estar quemándonos en el infierno, pero Él nos hizo sus hijos. No somos dignos de ello, pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, Él hizo un camino para que todo aquel que se arrepiente de pecado, el que deja el pecado y pone su confianza en Cristo, en el sacrificio que Él hizo, le es dado una nueva vida. La vida de Cristo nace en Él y entonces se vuelve parte de la familia de Dios. A mí me ha costado realmente comprender este concepto. ¿Cómo puedes entender este concepto? ¿Cómo puedes conocer más a Dios a la luz de este concepto?
¿Cómo es que Dios, en toda su santidad, en todo su poder, el creador de todas las cosas, el que es digno de todo porque Él creó todo, el que debe ser temido, el que aborrece el pecado, el que creó el infierno y el que tiene ira y también juicio, pero también está tan lleno de amor, de belleza, de majestad y su nombre sobre todo nombre? Dios, que es tan santo, que es tan poderoso, que ni siquiera puedo comprender qué tan santo es. Ese Dios quiere que yo lo llame Padre. ¿Cómo puedo yo comprender esto? Ver su santidad. Comprender que Él debe ser temido porque Él es el Rey de Reyes y yo he de llamarlo Padre. Y no solo eso, sino que Él también me va a hacer un heredero, coheredero de su reino, una herencia eterna, y Él puede hacer lo mismo contigo si naces de nuevo. ¿Cómo puedo balancear la reverencia en esto cuando yo vengo delante de Él? Y creo que en especial para nosotros en el siglo XXI es difícil comprender este concepto. Y para comprenderlo, yo quiero que vayamos de regreso en sus mentes al tiempo de David. Imagínense que estás caminando a través de esas puertas inmensas y entrando a la sala del trono donde el rey estaba. Y cuando ves ahí a ese trono, ahí en medio ves ese trono tan engrandecido y el rey David sentado ahí con la corona puesta en su cabeza, con gran poder y liderando al pueblo de Dios. Y ves a los guardias, ves al gran palacio, ves todos los consejeros, todos los príncipes a su alrededor. Y ahí por el trono vas a ver a sus hijos, vas a ver a Salomón, a Absalón y a muchos más de sus otros hijos. Y cuando él se sentaba en su trono, estando allí, David amaba a esos hijos mucho más que cualquier otra persona. Él les enseñaba, él les disciplinaba, y probablemente bastante de la sabiduría que Salomón escribió en Proverbios la aprendió de David. David les enseñaba seguramente cómo adorar. Él los disciplinaba si ellos hacían algo malo. Él los amaba como un padre amaba a su hijo, y nosotros vemos este amor increíble que David tiene por sus hijos. Cuando Absalón, uno de sus hijos, comienza una guerra civil, se rebela en contra de su padre y trata de derrocarlo, y hay una gran batalla y Absalón muere. Y David viene al lugar en 2 Samuel 18, donde dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Y la Biblia dice de que este era un hijo que quería derrocarlo, pero ven en ese momento el amor de padre que tenía por su hijo, aún y a pesar de todo lo malo que Absalón había hecho. Él los amó. Él tenía relación con ellos, una relación que nadie más en el reino tenía. Comía con ellos, los abrazaba, pero cuando ellos estaban en ese salón del trono, se esperaba que ellos vinieran y se inclinaran delante del rey. Sí, él era su padre, y sí, él tenía una relación especial con ellos que nadie más tenía, pero aún así seguía siendo el rey. Y vemos esto en la historia de Esther. Esther era la esposa del rey. O sea, van a dormir juntos, tienen una relación romántica y el rey la ama más que cualquier otra persona en el reino. Y seguramente ellos caminaban juntos en el palacio, en los jardines, tenían relación íntima, pero llegó el punto en el cual ella vino delante del trono y ella se inclinó ante el rey porque tenía la posibilidad de morir. Era su esposo, pero seguía siendo el rey. Yo leí un artículo no hace mucho acerca de una situación moderna. Era acerca de la familia real. Y si este artículo era verdadero, decía que una de las muchachas que se había casado con uno de los príncipes se preguntaba por qué tenían que hacer cita para ver a la reina y por qué tenían que brindarle reverencia. Decía: es tu madre. Y ese artículo decía que el príncipe le dijo: sí, es mi madre, pero sigue siendo la reina. Y así es con nuestro Padre en el cielo. Él nos ama como sus hijos. Él tiene una relación con nosotros que nadie más tiene.
Y nosotros tenemos una relación personal con Él, tiempo íntimo con Él en adoración, en alabanza, en oración, pero Él sigue siendo el Rey. Un juez justo y santo que merece que nosotros nos inclinemos delante de su trono. Jesús unió estos dos pensamientos cuando le dijo a sus discípulos: cuando oréis, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado seas, eres mi Padre, soy tu Hijo, pero santificado sea tu nombre. Yo voy a reuniones de oración, he escuchado a muchas personas orar, algunos de una manera muy interesante, pero muy de vez en cuando. He escuchado que alguno le decía papito al Señor, y la primera vez que yo lo escuché, no me gustó mucho, no me agradó, no me parecía reverente, no me parecía correcto, pero yo no baso esto en mis emociones o mis sentimientos, sino en la Escritura. Pero creo que mi sentir era correcto. Cuando ves esta palabra, Padre, que Jesús y Pablo utilizan en el Nuevo Testamento, es interesante darse cuenta que el idioma que Jesús hablaba, probablemente arameo y griego, pero en este pasaje lo vemos en griego, en el libro de Juan. Allí usan la palabra Abba, y en esa cultura y en arameo, esta palabra era usada tanto por los niños pequeños y también por los adultos. Los adultos llamarían Abba a su padre. Y en el griego, que es de lo cual se traduce al inglés y al español, el apóstol Pablo tenía dos opciones de palabras. Una de ellas era la palabra que el adulto usa para su padre, y el otro sería la palabra que el niño usa. El apóstol Pablo eligió utilizar la palabra que el adulto usa en cada caso en el Nuevo Testamento, de manera que es la palabra que el adulto usa para referirse a su padre. En nuestra cultura puede ser que el niño use papi y que el adulto use padre o papá. Entonces, en la Biblia el equivalente sería la palabra que el adulto usa para referirse a su papá, y así entendemos la reverencia que debemos tener cuando nos acercamos a Dios. Sí, venimos como sus hijos, pero debemos tener reverencia porque Él es el creador de todas las cosas. Hay pocas cosas que son más certeras o con más certeza que la realidad de que Dios quiere que le llamemos Padre, y Él es literalmente nuestro Padre, y Él es un Dios humilde. Y hay varias razones por las cuales esto es muy enfatizado en las Escrituras y por qué Jesús lo enfatizó bastante en su ministerio. Y quiero mencionar brevemente algunas de las razones por lo cual es muy importante reconocer que Dios es nuestro Padre. Y la primera es que afecta nuestra vida de oración. La manera en que nosotros vemos a Dios cambia en nuestra vida de oración, porque lo vemos como alguien que busca hacernos bien, no hacernos mal. Lo vemos como alguien al quien si le pedimos un pescado no nos va a dar una serpiente, y si le pedimos un huevo no nos dará un escorpión, como Jesús dijo. Y dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros podemos acercarnos a Dios como un hijo se acerca a su padre, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros y que si Él no nos da algo que pedimos es para nuestro bien. Él nos ama como un padre, pero aún más. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, también llegamos a comprender el maravilloso amor de Dios. Es un amor que no podemos realmente entender de alguna otra manera. Los padres aquí, si son como yo, la primera vez que yo vi a mi hijo cuando nació, me sobrecogió. Yo no esperaba llorar, pero cuando yo lo vi la primera vez yo lo amé antes de que naciera, pero yo no sabía cuánto amor podía tener por mi hijo. Y cuando lo experimenté, yo no podía ni siquiera pensar, porque era tan instintivo, sería tan instintivo dar mi vida por él. Y el amor de Dios es mucho más, infinitamente más que el amor que tú pudieses tener por tus hijos.
Cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, también reconocemos que cuando la disciplina viene es porque Él nos ama. No es porque tenemos una maldición o somos abandonados, sino que cuando un padre disciplina a su hijo es porque es su hijo, como dice Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Él disciplina a aquellos a quienes Él ama con el corazón de Padre. Los malvados, ellos sufren bajo el juicio y la ira de Dios porque tienen la maldición. Pero nosotros que somos sus hijos, somos por su gracia y por su misericordia disciplinados porque Él nos ama. La disciplina es vitalmente importante. Hubo un padre que envió a su hijo a la cama. 5 minutos después, el niño dijo: papá, ¿me puedes traer un vaso con agua? El papá dijo: no, ya tuviste tu oportunidad, ahora vete a dormir. Luego vuelve a decir: papá, ¿me puedes traer un vaso de agua? No, hijo, ya tuviste tu chance, si me vuelves a preguntar, te voy a dar vara. Papá, cuando vengas a darme vara, ¿me puedes traer el vaso con agua? La disciplina es importante. Y nuestro Padre en los cielos nos va a disciplinar porque nos ama como sus hijos. Y luego, cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, también reconocemos que nosotros somos herederos de su reino eterno. Como hijos e hijas de Dios, nosotros hemos de heredar su riqueza eterna. Muchos se olvidan de esta herencia eterna, como el hijo pródigo, del cual Jesús habla, que quiso su herencia ya en esta vida. Él quería experimentar los placeres del pecado por un tiempo. Él quería las riquezas de este mundo, todo lo que el mundo ofrece. Y se olvidaba que la herencia que el Padre tenía para él era mucho mayor que cualquier cosa que pudiese experimentar y era eterna. Pero el Padre permitió que Él se fuera, porque el Padre no nos trata como hijitos pequeñitos, sino que Él nos da una voluntad propia bajo la cual podemos actuar. Pero ese Padre estaba dolido por su Hijo, anhelando que regresara. La Biblia dice que Dios nunca nos va a abandonar ni dejar, pero nosotros podemos abandonarlo a Él y dejarlo. Y esto le duele al Señor. Su deseo para con nosotros es darnos una herencia que hace que las cosas de este mundo palidezcan, se vean temporales, sean como nada comparado al gozo y los placeres que hay en la eternidad. Él desea para nosotros un lugar eterno y glorioso que dura para siempre. Hay muchas bendiciones en ser hijos de Dios y en reconocer que Él es nuestro Padre. Bendiciones maravillosas para ahora y por la eternidad, pero también con esto viene una responsabilidad, porque nosotros llevamos su nombre. Porque lo que nosotros hacemos o glorifica y exalta a Dios y hace que su reino en la tierra avance, o da un mal testimonio que hace que la gente se aleje de Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos e hijas del Altísimo, como imitadores de Cristo, como cristianos. Nosotros debemos orar lo que Jesús oraba: Padre, glorifica tu nombre. Eso era el deseo de Jesús cuando Él caminó en esta tierra, y es lo que Él hizo: glorificar a su Padre, el Rey de Reyes. Y eso es a lo cual nosotros somos llamados. En tu vida hoy, ¿estás glorificando al Padre? ¿Estás haciendo que el reino de Dios avance? El reino del Rey de Reyes. ¿Estás orando: Padre, glorifica tu nombre a través de mi vida, a través de mí? Yo he sido llamado a darte honra, mi Padre, mi Rey. Por favor, pongámonos de pie. Nosotros cantamos ese canto maravilloso: Padre, te amamos y te alabamos. Glorifica tu nombre por toda la tierra. Esa era la oración que vino de Jesucristo.
En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentarse a la cruz, Él oró esto, sabiendo que lo que venía era muy difícil, pero su único deseo era darle la gloria al Padre Celestial. Cantemos.